La palabra de nuestro Dios la voy a leer en el nombre del Padre y del Hijo y la preciosa comunión con su dulcísimo Espíritu Santo en el Evangelio de Mateo capítulo 8 verso 23 al 27 que dice así: Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿Por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? El mensaje de esta mañana es: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Podemos observar en este precioso pasaje, en primer lugar, el peligro y la ansiedad de los discípulos en que se transportaban en esa barca. Y en segundo lugar, que los que siguen a Jesús han de contar con las dificultades. Enseña la Biblia que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Esta tempestad era para la gloria de Dios, y esto le aprovechó a los discípulos, como en el caso de Juan capítulo 11, versos 14 y 15, cuando habla de la muerte y resurrección de Lázaro. El Señor Jesucristo quería mostrar a sus discípulos que los que atraviesan con Él el océano de este mundo deben esperar tormentas en el viaje. Solo la región superior disfruta de perfecta calma, mientras que esta inferior está siempre expuesta a ser perturbada y perturbadora. Jesucristo dormía, textualmente lo dice la Biblia, pero él dormía. Nunca leemos que Cristo durmiese, excepto en esta ocasión. No era este un sueño de falsa seguridad, como el de Jonás durante la tormenta, sino de santa serenidad y dependencia del Padre. No abrigaba en su interior culpa. No había miedo que perturbase su reposo. Quienes pueden reclinar su cabeza sobre la almohada de una conciencia limpia, pueden dormir tranquilamente en medio de una tormenta. El Salmo capítulo 4, verso 8 dice: En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Así como Pedro cuando estuvo en la cárcel, dice Hechos capítulo 12, 6, cuando Herodes le iba a sacar a Pedro de la cárcel, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Dormía Jesús ahora para poner a prueba a sus discípulos, a ver si confiaban en él, porque ahora parecía desinteresarse de ellos. Los pobres discípulos, aunque acostumbrados al mar, porque todos ellos eran hombres del mar, eran pescadores, se asustaron mucho y se le acercaron en demanda de socorro. ¿A quién otro podrían ir? Qué bien que lo tenían tan cerca. Allí estaba cerquita Jesús. Le despertaron con su súplica diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos.
Hay un proverbio que dice, quien quiera aprender a orar, que se haga a la mar. Los peligros claros, inminentes e inevitables conducen espontáneamente a la gente hacia el único que puede prestar ayuda en momentos de extremo apuro. Su petición, la petición de los discípulos fue, sálvanos. Sabían que Él, el Señor Jesucristo, podía salvarles. Cristo vino al mundo a salvar, pero solo serán salvos los que invoquen el nombre del Señor. Le llaman Señor y luego le piden, sálvanos. Cristo no salvará sino a los que estén dispuestos a recibirle al Señor como su Salvador y Señor, confesando con sus bocas y creyendo de corazón. El motivo de la súplica de los discípulos en esos momentos era, perecemos. Era el lenguaje del miedo. Habían recibido en su interior respuesta de muerte y dicen, perecemos. Mucha gente suele decir así, me estoy muriendo, me estoy ahogando, me falta la respiración. ¿Y sabe lo que está haciendo? Está llamando a la muerte. A menos que tú nos salves, le decían al Señor Jesús en esos momentos, ten pues compasión de nosotros. Era también el lenguaje del fervor. Nos va bien el tener que forzarnos y luchar en la oración. Por eso dormía Cristo, para darles esa oportunidad. El poder y la gracia del Señor Jesucristo acuden en auxilio de ellos. Puede parecer que Cristo duerme mientras su iglesia se encuentra en medio de una tormenta, como en estos momentos. Que el coronavirus, que el de más acá, que el de otro nombre, que tengan calma, que no tengan pánico. La única respuesta que nos dará el Señor es la oración. Buscar su iglesia y buscar su santo rostro. Hace más de 3 años el Señor profetizó por medio de un siervo consagrado al Evangelio del Señor Jesucristo que Ecuador sería el epicentro de un grande avivamiento. Y este es el momento, iglesia, no de tomar bandera ni denominación, ni revestirnos de que somos más espirituales que otros, sino de doblar las rodillas para ser como el Señor nos manda en su palabra, que si en verdad somos sus discípulos, nos amemos los unos a los otros. Aquí observamos en esta desesperación, ese no era un virus, ni era un bacilo, ni un microbio. Era el mismo espíritu de muerte que los había arropado a los discípulos. El Señor los reprende a ellos, le dice, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? No les echen cara el que le hayan perturbado con sus oraciones, sino el que se hayan dejado perturbar por sus temores. Les reprende antes de salvarles. Les dice, ¿por qué teméis? ¿Por qué? ¿Vosotros sois mis discípulos? ¿A quién creían ellos? ¿A la tormenta o al que calma la tormenta? ¿A quién le crees tú, amigo y hermano? ¿Al coronavirus o al que silencia, apaga y fulmina con el fuego de su Espíritu Santo al coronavirus? Pero no lo digas de boca, ni lo hagas ritualmente. Hazlo de corazón, con lágrimas en tus ojos, porque el Señor
al espíritu contrito y humillado no lo desprecia jamás. Luego les descubre el Señor la causa de sus temores. ¿Sabe lo que pasaba en la vida de los discípulos? Eran hombres de poca fe. Y efectivamente tenían varios motivos para confiar en Cristo y no dejarse llevar del pánico. Por una parte, tenían consigo en la barca a la persona del Señor Jesucristo, suficiente garantía de que las olas no les harían naufragar, y por otra parte tenían la palabra de Cristo. Él había mandado a que pasen al otro lado, y el Señor sabe a dónde vamos, cómo vamos, por qué vamos y con quién vamos. Con un poco más de fe, habrían entrevisto la orilla opuesta a través de la tormenta. También nosotros debemos avivar nuestra fe y saber que tras las tormentas de esta vida, arribaremos a las tranquilas playas de una eternidad bienaventurada. Observe usted que el Señor no les dice hombres sin fe, sino que les dice hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Hay muchos que tienen fe verdadera, pero su fe es pequeña y les sirve para poco en la tormenta de la vida. Hay muchos que dicen, yo estoy aquí enfermo, pero confío en Dios. Hay otros que dicen, yo estoy aquí esperando a mi Señor. Yo estoy aquí esperando a mi sanador. Yo estoy aquí esperando al que me tiene que levantar. Pero el Señor enseña por su preciosa, eterna y bendita palabra. Tan ilustrada es la Biblia que nos dice en Isaías capítulo 53, verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya estamos curados. Si Cristo vive en mí, no tengo por qué preocuparme de ningún virus, ni bacilo, ni microbio. Él es siempre mi vivir, mi ser, mi esperanza, mi todo. Él es el que entregó su vida por mí en la cruz del Calvario. Y también dice otra escritura en el libro de Primera de Pedro, capítulo 2, verso 24. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanado. ¿Qué más quieres, hermano? ¿Qué más quieres, amigo? No te dejes atormentar por la tormenta. Dile a la tormenta, cállate. Dile al virus, sal de aquí. Tienes autoridad. No seas hombre de poca fe. Esta es Radio Morena, la gigante del Pacífico, la antena mayor del Ecuador, con su poderosa señal internacional, cubriendo todo el territorio ecuatoriano a través del glorioso mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias al Señor porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. ¿Cómo puedes caminar, amado hermano? ¿Cómo puedes ir a orar por los enfermos si ya te has declarado enfermo? ¿Por qué tienes que ir a orar por los enfermos con una mascarilla si tú tienes el fuego del Espíritu Santo y la unción de gloria que cubre tu vida? No es que para que estés profetizando, ni yo decreto, ni yo declaro. Tienes que decir, yo creo, porque para el que cree, todo le es posible.